En este video tutorial veremos la parte 2 con respecto a modular y la base de datos. Para ello vas a entrar tú a tu proyecto. En mi caso se llama modular. En mi caso que se llama modular el proyecto. Y vas a crear un formulario. En este caso le puse modular-bd, modular base de datos. Una vez que hayas creado tu formulario, vas a insertar estos componentes que en este caso son esas tres etiquetas que vemos aquí de nombre, apellido y teléfono. Asimismo, bueno, esas cajas de texto, esta se va a llamar JTF nombre, las iniciales de text file, JTF apellidos y JTF teléfonos. Le vamos a dar clic también aquí a este botón, también lo vamos a insertar, este botón con la leyenda guardar. Vas a poner estos controles en un formulario. Una vez que hagas esto, lo siguiente es abrir, por ejemplo, nuestro servidor con nuestro manejador de datos. Nos vamos aquí al SHAM, que se instaló, se descargó y se creó una base de datos junto con su tabla en el video tutorial anterior. Damos un clic y vamos a inicializar lo que sería nuestro servidor y nuestro manejador de base de datos. Le vas a dar tu clic aquí, en este caso en los botones de Start. Recuerda, le das clic en Start en Apache y clic en Start en MySQL. Entonces podemos decir que en este momento, bueno, ya está ejecutándose nuestro servidor con nuestra base de datos. Vamos a minimizar esta ventana. Lo siguiente es, antes de empezar a codificar el programa, en tu proyecto debes encontrar una carpeta que se llama Libraries, esa que estoy aquí sombreando. Necesitamos de una librería para poder establecer la conexión hacia nuestra base de datos. Entonces, le vas a dar clic aquí a la carpeta Libraries con el botón derecho del mouse y le vas a dar un clic a la opción add jar. Damos un clic y bueno, vas a tener que seleccionar este archivo. Este archivo jar es el que nos va a permitir tener la conexión a la base de datos y lo voy a poner abajo de los comentarios para que tú puedas descargarlo y puedas hacer esto que te está diciendo. Entonces vas a seleccionar aquí este archivo y le vas a decir abrir. Una vez que le des en abrir, tienes que cerciorarte de que el archivo que acabas de añadir esté dentro de la carpeta Libraries. Entonces recuerda, este archivo contiene, entre otras cosas, aparte de algunas clases y métodos, nos permite establecer la conexión a la base de datos. Ok, ya que está este archivo, ahora sí nos vamos a regresar a nuestro formulario que tenemos aquí, ¿no? Recuerden que en el formulario modular-b datos, bd, perdón, vamos a tener solamente estos controles, ¿sí? Que nos van a permitir almacenar los datos para poderlos guardar en la base de datos. Ok, entonces voy a abrir aquí donde yo tengo todas mis clases y mis formularios. Como lo vamos a hacer por modular, eso significa que el programa va a estar, como su nombre lo dice, por módulos. Entonces vamos a darle un clic con el botón derecho del mouse sobre el paquete donde se encuentran todas nuestras prácticas o formularios. Clic con el botón derecho, opción New, y vamos a ir a una opción que dice Java Class. Vamos a crear una clase de Java. Entonces le damos clic en Java Class
Y esta clase se va a llamar conexión. Esta clase, para lo que va a servirnos, como su nombre lo dice, nos va a permitir tener la conexión entre nuestro formulario y la base de datos. Entonces le vamos a dar nosotros finalizar y nos muestra pues la clase, que en este caso no es más que el programa, ¿sí? Sin el método main. Aquí estamos viendo, ¿no?, lo que contiene nuestro programa. Vamos a borrar estos comentarios, todo esto, y nos vamos a quedar solamente con el nombre de la clase y el paquete en el que se encuentra. Ok, dentro de la clase conexión, que es la que acabamos de crear, vamos a poner lo siguiente. Vamos a declarar puras variables privadas. Si instalaste bien o si importaste bien este archivo jar, ¿sí?, aquí donde vamos a escribir ahorita el código, te tiene que aparecer pues alguna parte de la clase. Por ejemplo, voy a declarar una variable de tipo connection llamada conexión. Aquí. Entonces, estoy declarando una variable llamada conexión, que es la que me va a permitir tener la conexión, y va a ser de tipo connection. Entonces, esta es una clase, por lo tanto hay que importarla dándole al enter, y antes de darle al enter, posicionando pues el cursor donde marca el error. Entonces, aquí es muy importante en el autocompletar saber qué estamos importando. En este caso voy a hacer referencia a las dos primeras. Entonces es muy importante que sepas que la que tenemos que importar es esta, com.mysql.jdbc.connection. Esta es la que vamos a importar porque es la que tiene nuestro archivo o nuestra librería. Les damos un clic aquí y date cuenta que te importa esa clase en la parte superior de nuestro programa. Entonces luego vamos a declarar otra variable que va a ser de tipo cadena llamada driver. Vamos a poner aquí entre comillas, en este caso el driver, ¿sí?, que nos va a permitir tener la conexión. Ok, el driver, bueno, es el siguiente. Vamos a poner com.mysql jdbc y la clase driver. Entonces, esto que vemos aquí de com.mysql.jdbc.driver, ¿sí?, este es el driver, como lo dice aquí, que nos va a permitir la conexión a nuestra base de datos. Y este driver, bueno, lo tiene precisamente la librería que acabamos de importar, el archivo jar. También vamos a declarar el usuario de nuestro manejador de base de datos. Si recordamos el video tutorial anterior, el usuario que nos da por default, en este caso el manejador de base de datos, el phpMyAdmin, nos da por default el usuario root. Entonces ponemos que a la variable cadena user le vamos a asignar el nombre de usuario, que va a ser en este caso root. Y también vamos a declarar una cadena que se llame el password o la clave. Y bueno, la clave también recordarán que pusimos del 1 al 6, esa es nuestra clave. Si es que hiciste bien el video tutorial, el primero, el de la parte 1. Cuando cambiamos la contraseña, recuerda que cuando tú das de alta, en este caso el MySQL, el manejador de base de datos, recuerda que el nombre de usuario por default es root y su contraseña por default
no tiene nada. Pero en el video tutorial anterior pusimos contraseña. Entonces estamos teniendo los datos, estamos poniendo los datos del video tutorial anterior. Y también vamos a declarar pues nuestra URL a la que va a hacer referencia para la base de datos. Entonces aquí vamos a poner la URL, en este caso es JDBC. Vamos a poner dos puntos, MySQL, dos puntos, el slash o la diagonal, doble diagonal, localhost, diagonal, y en este caso pues nuestra base de datos. En este caso nuestra base de datos, recordarás, una vez que ejecutaste el sham, recuerda que si le das clic aquí en el botón admin de MySQL, te abre tu manejador de base de datos. La base de datos que nosotros pues utilizamos o creamos en el video tutorial anterior fue la parte de modular. Aquí vemos la parte de la estructura modular, que es la base de datos, y aquí en la parte de abajo vemos la tabla que se generó de esa base de datos. Entonces lo que vamos a hacer referencia es a la base de datos modular. Entonces para ello, bueno, nos regresamos aquí a nuestra codificación y le vamos a decir que vamos a utilizar en este caso la base de datos modular. Ok. Vamos a crear nosotros dentro de la clase conexión, en este caso, un método que va a ser público. Le vamos a llamar conector. Abro y cierro las llaves de ese método. Y este método conector nos va a regresar el resultado de la conexión. Como el resultado de la conexión es de tipo connection, entonces le vamos a decir que regrese, en este caso, un resultado de tipo connection. Este resultado nos va a decir si hubo conexión o no a la base de datos. Ok, aquí nos está marcando un error porque como le estamos diciendo que aquí retorne algo, aún no hemos retornado nada en nuestro método. Ok, entonces vamos a hacer uso de nuestra variable conexión, que está declarada en la parte de arriba, que se llamó conexión, y le vamos a dar un valor de nulo. Con esto lo que estamos haciendo pues es poner a esa variable sin ningún valor en caso de que se encontrara. Lo siguiente es a través de la clase, en este caso class, y vamos a utilizar un método que se llama forName, el cual le vamos a pasar nuestro driver aquí. En este caso el driver que nos permite la conexión está en esta variable que lleva dicho nombre, ¿sí? Entonces le vamos a pasar el driver, ¿sí?, que nos va a permitir tener la conexión. Y al pasarlo ponemos el mouse y nos dice que hay una excepción, en este caso de tipo class not food exception. Entonces esta excepción sabemos que hay que encapsularla con el try. Entonces abrimos el try, cerramos aquí el try, voy a poner aquí fin del try, y el try, recuerden que no trabaja solo, trabaja con el catch. Entonces abro y cierro las llaves de este método del catch, y aquí adentro voy a poner la excepción que nos estaba diciendo, que en este caso era creo class. Utilizo el autocompletar para no escribir todo y que me lo importe. Aquí ponemos class
not food exception, y lo encapsulo en esta letra E, exception. Ok. Luego ya inicializamos de una forma nuestro driver para la comunicación. Lo siguiente es que en la variable connection, ¿sí?, que le declaramos null, ¿sí?, vamos a ocupar de la clase driver manager un método que nos va a permitir obtener la conexión. En este caso, bueno, vamos a ver si tiene aquí un método. Aquí está. Vamos a ocupar un método que se llama getConnection. Entonces selecciono el método getConnection. Entonces esta clase de driver manager tiene un método que se llama obtener la conexión, y este método requiere de 3 parámetros. Entonces ponemos aquí dobles comillas para poner los 3 parámetros. El primer parámetro es la URL a la que vamos a hacer referencia para nuestra conexión. El segundo parámetro pues es cómo se llama el usuario. En este caso entonces ponemos aquí user. Y el último parámetro pues es la clave o el password de acceso para poder tener nuestra conexión. Ok. Entonces, esto que está aquí me regresa una cadena. Y como no es el mismo tipo de dato que conexión, entonces a esta cadena hay que hacerle el casting para convertirla a tipo connection. Una de las formas de hacerle el casting pues es poner entre paréntesis cómo lo quiero convertir. En este caso lo voy a convertir a conexión. Así como lo vemos aquí, de tipo connection. Y bueno, aquí me está marcando una excepción, lo que está aquí con la línea roja, una excepción de tipo SQL exception. Entonces vamos a poner aquí la excepción que está diciéndonos aquí dentro del catch. Vamos a poner un pipe para que sigamos teniendo o esa conexión o esa excepción. Pues ponemos SQL control barra espaciadora y pongo el nombre de la excepción que me está marcando esa línea. Ya se quita el error. Entonces el catch lo que está haciendo es capturando, ¿sí?, esas dos excepciones que me estaban marcando, una que era la de la class forName y el otro que es el getConnection. Entonces ya estoy aquí capturando ambas excepciones. Lo siguiente es poner una condición. De hecho, estas dos líneas que vemos son las principales para tener la conexión. Con esto ya tendríamos nuestra conexión, pero tendríamos que poner aquí una condición para saber si la conexión ha sido establecida o no. Entonces, para poderlo poner, decimos si conexión, en este caso, fuera diferente a nulo. O sea, si es diferente es porque sí hay una conexión. Entonces, a través de una ventana emergente con JOptionPanel, aquí está el nombre de la clase, utilizamos un método que ya hemos ocupado, showMensajeDiálogo, y le vamos a poner el mensaje de conexión establecida. Y en caso contrario de que no haya conexión, bueno, copiamos este mensaje, esta línea del JOptionPanel para que notifique al usuario que conexión no establecida. No establecida. Y por último, con respecto a este método que nos permite conectar, necesitamos
esta es la última llave, creo. Sí, esta es la llave del método. Entonces, antes de esta llave, tenemos que retornar el valor de conexión. Entonces, recuerda que esta variable que declaramos de tipo connection nos va a regresar si hay conexión o no. Entonces, nosotros tenemos que retornar ese valor para que en nuestro formulario sepamos si hay conexión o no. Es muy importante porque si no hay conexión, no podremos guardar los datos. Entonces, con esta codificación que acabamos de capturar, lo único que hacemos es tener conexión hacia nuestra base de datos. Y lo estamos haciendo en forma modular, ya que todo este código está dentro de la clase conexión.java. ¿Sí? Entonces, este método me sirve para conectarme. Ahora, lo que voy a hacer es regresarme a nuestro formulario modular-b datos, en donde tenemos estos componentes que al principio, bueno, especificamos que se tienen que agregar. Y lo único que vamos a hacer aquí es relacionar este formulario con nuestra clase conexión. Para ello, bueno, nos vamos a ir aquí a Source. Y en Source vamos a buscar el constructor de esa clase, que en este caso es este que vemos aquí. Y bueno, como referencia pues está el método donde se inicializan los componentes, en este caso de nuestro formulario. Aquí en la parte de abajo vamos a crear una instancia del método conexión. Entonces, para poder crear la instancia, ponemos aquí el nombre de la clase a que queremos hacer referencia, que en este caso se llama conexión. Y voy a crear una nueva instancia, le voy a llamar connect, de esa clase, conexión, abro y cierro paréntesis, punto y coma. Aquí nos marca un error. El método conexión. Aquí falta la palabra new, porque estamos creando un nuevo objeto. Así está bien. Ok. Entonces aquí estoy creando una instancia de esa clase llamada conexión. ¿Para qué me va a servir esta instancia que se llama connect? Para hacer referencia al método que se llamó conector, que es el que me permite la conexión con la base de datos. Entonces, cuando ejecute mi formulario, ¿sí? En pocas palabras, mandamos a traer a este método conector, que sería este que está acá, y este que está aquí, pues hace la validación de la conexión de la base de datos. Entonces, lo único que nos queda por hacer es ejecutar el archivo modular-bd, que sería en este caso este. Lo voy a correr y esperaría a ver un mensaje de notificación que diga conexión establecida. Entonces esperamos a ver el mensaje. Volvemos a ejecutar. Aquí dice conexión establecida. Entonces doy a aceptar y ya sale mi formulario. Voy a ir aquí a conexión. Voy a cambiarle, le voy a agregar aquí un dígito más, cosa que no es mi contraseña. Lo voy a volver a ejecutar y tiene que decir conexión no establecida. Aquí me está dando la conexión. Le voy a dar otro más. Me está permitiendo la conexión y ni siquiera me sale el mensaje de conexión no establecida. Entonces aquí tenemos un posible error. Hay que checar qué tipo de error tenemos. El error pues está aquí en la clase.
Entonces vamos a checar. Parece que todo está bien. Con el conector y la clase conexión. A ver, déjenme volver aquí poner la clave correcta, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y voy a ejecutar de nuevo este archivo. Aquí sí decía conexión establecida. Conexión establecida y ya me permitía entrar. El punto es que si le quito aquí un número, guardo para actualizar y ejecuto, no me dice nada de conexión no establecida. O sea, no está ejecutando esta parte de el else. Ok, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Este else que está aquí, vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo aquí. También esta llave la vamos a quitar. Y el mensaje, cuando nos diga conexión no establecida, vamos a seleccionarla y la vamos a poner dentro del cache. Conexión no establecida. Porque el cache es el que captura las excepciones. Entonces vamos a guardar los cambios. Voy a volver a ejecutar. Aquí debería decir conexión no establecida porque no tengo la clave correcta. Entonces vamos a ver si dice conexión no establecida. Ok, aquí ya dice conexión no establecida y me manda al formulario. Voy a poner aquí la clave correcta. Voy a ejecutarlo de nuevo y me dice conexión establecida. Ok, entonces este era nuestro error. Que el caso contrario, bueno, en este caso la notificación tendría que haberla puesto dentro del cache, que es la que captura la excepción cuando hay un error de conexión. Hasta aquí tendrías tú que hacer, por lo mientras, hasta el día de hoy, la parte 2 de lo que sería la conexión de altas y consultas a un manejador de base de datos. Nos vemos en el siguiente video tutorial.